Los periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, con unos fallos de origen por aquí, pero bien. ¿Fallos de origen? O sea, ¿quieres decir de tecnología o de qué? De, de cosas raras del internet del chamuco que luego me De hace chamuco. cosas a la cámara. A ver, ¿cómo ves este tema? Hay una doctora en neurociencia, Ana Asensio, Ujú. y dice que a partir de los 50 años, el mayor indicador de felicidad, longevidad y éxito no es lo guapa que te veas, sino la calidad de tus relaciones. La tensión latente que cualquiera detecta en la calle destruye una de las cosas más valiosas de la vida, las relaciones sociales. Hay torpeza, rapidez, prisas, dejadez, agobio, presión, exigencia extrema. Pero maldad es lo que menos hay. Esto lo dice la doctora Ana Asensio, que escribió el libro El cerebro necesita abrazos. Y le hacen una entrevista sobre cómo preservar el amor en tiempos de agitación. Y dice, convertimos a nuestra gente en enemigos cuando en realidad son nuestro vínculo seguro. La distorsión tiene un origen muy simple, vivimos desconectados. El cerebro siempre va a la amenaza si no tiene información suficiente, si no hay comunicación, si no hay mirada, se activa la supervivencia y desde ahí es fácil que una mala tarde se convierta en un conflicto. La soledad no deseada es más agresiva para el cuerpo que fumar. Por lo tanto, hay que conectar con amor. Es un asunto biológico, no romántico. La doctora Asensio habla de amor y no se refiere a enamoramiento ni a escenas de Ujú. películas románticas, sino a la conexión cotidiana, contar cómo estás, reconocer el cansancio, pedir perdón, mirar a los ojos. No hay mayor gozo que una amiga que te entiende y te escucha. No hay mayor gozo que alguien que te ofrece su ayuda o que te mira y te ve. Poner palabras a cómo estamos sería suficiente para evitar que gran parte de los conflictos que se generan por malos entendidos. Imagínate que alguien llega al trabajo y dice, hoy no tengo mi mejor día. Si no estoy muy amable, no me lo tengas en cuenta. Nos falta educación para dirigir lo que nos pasa antes de volcarlo en el otro. El cerebro necesita abrazos. Sostener el dolor no quiere decir que no duela, quiere decir que puedes seguir con tu vida porque te sientes acompañado. Y ahí sigue la entrevista. Y está muy interesante porque dice que el primer deber del amor es escuchar en sentido de oreja-corazón, es decir, más allá de las palabras. ¿Cuántas veces viene alguien con una protesta y lo que está diciendo es, me siento terminalmente sola? Y entonces te da una serie de reflexiones de que a partir de los 50 años, según los estudios que ha hecho ella y que está en el tema de las emociones y de las ciencias, estudió en pues Harvard y dice esto como conclusión. A partir de los 50, el mayor indicador de felicidad, longevidad y éxito no es el dinero ni el físico que tengas, ni cuántas cosas tengas, sino la calidad de tus relaciones. Y remata para que no haya dudas. No es lo guapa que te veas, es con quién te vinculas y cómo te vinculas. ¿Qué te parece? Me parece completamente cierto, me parece que atina, aunque tenga un tono como romántico, decimos, ay, amor, otra vez el amor, ¿no? Normalmente Ajá, hablamos del amor en febrero y ya ajá. estamos en mayo, ya digo abril, ya deberíamos de como que dejar eso atrás, ya No, pasó. bueno, es que traemos varios días bueno, varias semanas hablando de las relaciones de pareja, de las edades, el de la semana pasada, híjole, cómo jaló, qué bárbaro. Pero el punto es ese, que el amor nunca va a ser anticuado, que el amor no es una moda, aunque nos los quieran imponer en febrero nomás, y que a lo mejor en diciembre nos acordemos otra vez de que hay que ser buena gente con el prójimo y desearle feliz Navidad. O sea,
tenemos como incluso ritualizado, ¿no? ¿Cuándo deberíamos de ser más amorosos y cuándo deberíamos de ser menos amorosos? Pero el punto no es ese, el punto es que nos vamos dando cuenta con los años, o sea, tú decías obviamente ya la adultez, o sea, una adultez ya literal firme, en donde la persona ya ha logrado ciertos objetivos de su vida, en donde ya ha avanzado con ciertas cosas personales y en donde creo que se encuentra en un punto muy sensible, que a lo mejor la gente no lo tiene muy claro hasta que lo va viviendo. Cuando las personas tienen 50 años, vamos a decir como de los 45, los 48, los 50, hasta, vamos a decir, los 57, como ese rango más o menos de 10 años, ¿no? De 48, 57, 58, así. En esta etapa, uno está como si fuera el sándwich, uno está en medio. Ni se es tan joven como los que tienen 20, como los que tienen 30, pero tampoco se es tan viejo como los que tienen 60, 70, 80. Y entonces miramos por primera vez hacia dos lados. O sea, miramos a los jóvenes, todo lo que viven, lo que piensan, lo que están sufriendo, lo que están pasando, lo que están logrando. Y por primera vez decimos, ay, mira toda la energía, mira cómo logra tal cosa. Y comenzamos a valorar cosas que la juventud no habíamos valorado, ¿no? Las oportunidades, la libertad, un poco como que esa adultez no tan pesada, un poco más de ligereza, de ingenuidad, de ignorancia, donde uno dice que se vivía más tranquilo porque no sabía todos los problemas. Y empezamos a mirar a las generaciones de abajo, que normalmente, de arriba, perdón, que normalmente empiezan a ser nuestros padres, que empiezan a enfermar, que empiezan a morir, que empiezan a necesitar cuidados como si fueran otra vez niños, ¿no? Hay que irles a hacer esto, hay que irles a hacer aquello, hay que llevarlos acá, hay que llevarlos allá. Ese tipo de cosas nos colocan en la mitad. Y yo creo que muy poquitas personas no entrarían en algún tipo de crisis, reflexión, o al menos que les revuelva algo de su vida cuando se enfrentan a estas dos realidades. Cuando somos capaces de entender todavía a los jóvenes, ¿no? Todavía nos sentamos y les explicamos, oye, ese de que ve, sí, sí, conozco al actor, sí, sí, vi la serie, sí, conozco la canción, y entendemos un poco todavía su mundo, pero el mundo de los mayores, ¿no? De los que son 20, 30 años más grandes, ya también sabemos que va a ser nuestro siguiente paso. Entonces nos coloca en un lugar más honesto, de que el tiempo pasa y va a pasar para todos. ¿Y qué es lo importante? Decías al principio, las relaciones que tenemos. ¿Quién Ajá. nos quiere? ¿Quién nos llama? ¿Quién se acuerda de nuestro cumpleaños? ¿A quién podemos marcar cuando pasa algo bueno, cuando pasa algo malo? ¿Quién nos sostiene en realidad, no? En algo muy simple que a lo mejor somos más conscientes de nuestros defectos y decimos, ay, yo siempre me la paso comprando cosas impulsivamente, a ver, le voy a marcar a fulanito y que me diga si sí o si no, o a mí no me gusta hacer esto, le voy a marcar a fulanito o fulanita para que me diga, me acompañe, me ponga, ese tipo de cosas, esa red social que sostiene muchas malas o buenas cosas de nuestra personalidad, es necesaria. Y cuando la gente a lo mejor la ha pasado nada más trabajando o no cultivando amistades, no tratando de tener encuentros de verdad humanos con los demás, entonces solamente tenemos como cierto éxito o cierta estabilidad, pero no existe esa vida, se siente como vacía, que era algo parte también decía el texto, ¿no? Se siente vacío y al sentirse vacío, de nuevo, el sentido de lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, se vuelve como enrollar, ¿no? En una bola que hay que tomar otra vez y empezar a jalar para ver dónde nos perdimos. Eh, Esto del el cerebro necesita abrazos. ¿Cómo lo interpretas? Porque pareciera que toda la relación de 2 personas, basamos primero en esa conexión, en esa identificación, el interés, la admiración, el cariño, el amor en consecuencia. Pero necesita el cerebro, la razón, abrazos. Sí. Sí, en el sentido de que no existimos por aislado. Una vez te comentaba este error de Descartes, ¿no? Que decía, pienso y luego existo. Y en realidad el pensamiento es una parte de todo lo que estamos sintiendo. Y cuando digo sintiendo, nada más me refiero a las emociones, sino también al sistema nervioso. ¿Cómo se siente el cuerpo en compañía de alguien? Nervioso, ansioso o tranquilo, relajado. La biología de nuestro cuerpo necesita, el sistema nervioso necesita sentirse seguro. Nuestro cuerpo mejora,
nos desarrollamos o incluso envejecemos mejor en situaciones donde nos sentimos seguros, acompañados, escuchados, que alguien presta atención en nosotros, que muestra interés, todo ese tipo de cosas nos dan esa sensación de seguridad, de calma y nos mantienen sanos física y mentalmente. Entonces, ninguna persona, por más que pudiera pensar, yo estoy bien y me levanto y hago mis mantras y digo y repito y lo que fuera, pero todo está en la cabeza y no está en la conexión social. No hay nadie que le diga buenos días y le abrace y le haga un café y le recuerda que tiene algo importante o le felicite o cosas así. Esas cosas son muy importantes, ¿no? Hay gente que se levanta y dice, yo lo primero que hago es abrir las ventanas y saludar al sol y hacer ejercicio. Ajá, eso está muy bien como acto de agradecimiento, pero como acto de conexión, como encuentro con otro, tomando en cuenta que somos seres también sociales, ¿quién te da los buenos días? ¿Cómo te da los buenos días? De hecho, es una de las cosas que se dicen hoy, ¿no? Que a través de las redes sociales las tías dan los buenos días o la Sí, familia de se repente saluda. yo salgo en la mañana con el perro y hay Ujú, gente ya mayor que te ve en la calle que no sabes quiénes son y te ujú, dice, buenos días, señor. Y te quedas ujú. así como, dices, ¿qué onda? O sea, no sé si me conoce, de qué paso Yo por creo que ahí, sí. ¿verdad? Pero hay gente que dices, y te dan los buenos días. En los Ujú, pueblos, en los caminos de los pueblos, era ujú. muy común eso, dar los buenos días. Claro. Entonces, cuando lo sustituimos por una cosa, hay gente que le da los buenos días al teléfono, o los buenos días le dice: "Buenos días, son las 6 de la Sí, mañana, bla, bla, bla". Y dices: "Estoy hablando con una tecnología, con una maquinita, con una cosa que si el siguiente mes no pago la membresía, no me saluda". O sea, nos hemos ridiculizado en ese sentido de que el humano hoy parece imprescindible. O sea, ya no pasa nada si tienes alguien que te dé los buenos días o no, lo importante es que te levantes y hagas tu ejercicio y tomes tu café de la maquinita tal y la marca tal y vayas a esto, vayas a aquello, te subas a tu carro. O sea, hemos banalizado realmente lo que es ese contacto humano. Entonces, la biología nos pide desde el día que nacemos, o incluso antes, la vida intrauterina también es como interesante en cuanto a la conexión, en cuanto al apego, en cuanto a las hormonas de estrés o no. Desde que nacemos tenemos la necesidad de contacto, de contención y tenemos también de seguridad. Hasta que morimos necesitamos morir seguros, tranquilos, contenidos y acompañados. O sí. sea, son los A mismos ver, pero escenarios. todo eso está en relación a la identidad del cerebro, del corazón, del deber ser de lo que queremos. Sí. Hace rato dijiste, no solo es la parte física o algo así dijiste, no es solamente la identidad física. Hay un artículo que salió hace unos días derivado de un reality show que se llama Ujú, Love is Blind. Es un reality de Netflix, donde los que pues participan conocen a sus futuras parejas con una pared de por medio. Es decir, ujú, se enamoran y se comprometen antes de verse. ujú, Es ahí cuando en este programa se pregunta si el amor es realmente ciego o si va unido a la vista, a que seas miope o que no seas miope, que puedas ver ujú, bien. Y en uno de los programas, es un pues, programa de los Estados Unidos, se hace viral una conversación de uno de los tipos con la chava que está del otro lado del muro. Dice, solo salgo con mujeres, dice él, solo salgo con mujeres que practican pilates cada día. Los ujú, pilates son esto de tener una silueta, un vientre, plano, ¿no? Es ujú, una cosa que está relacionada con el tiempo que le dedicas a tu físico. Y se ha ujú, armado todo un debate donde si los cuerpos y su relación con el amor, y si no, solo no es ciego, sino que exige el amor, un vientre plano. Se ujú, me hizo muy interesante. En relación a esto, al tema primario y al tema que te mandé, ujú, une esto del vientre y todo este rollo con esta tesis de cómo conseguir que la segunda mitad de tu vida sea decisiva. Las mujeres que ya pasan de los 50. ¿Cómo conseguir que la segunda mitad de tu vida sea decisiva? Y dice el artículo que el psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung
que la tarde de la vida, a partir de la madurez, tiene su propio significado y no debería ser una ampliación de la mañana, es decir, de la juventud. Ujú. Hablemos de la teoría psicológica que desmiente que la vida sea una línea ascendente al principio y decadente al final. Por Ujú. tanto, la respuesta de cómo conseguir que la segunda mitad de tu vida sea decisiva está en Carl Gustav Jung. ¿Qué te parece? Me parece inspirador, me parece de verdad claro y valiente, porque también la mitad o partir de los 50 de cero y decir, a partir de este momento voy a, lo que mucha gente hace, qué sé yo, dejar de trabajar, divorciarme, o viajar, o hacer aquello, o enfrentar el miedo, requiere también esa valentía, requiere ese coraje, requiere esa decisión. Y yo creo que la motivación viene de saber que no queda mucho tiempo. O sea, que al menos la mitad, un poquito más, tal vez, ya se ha recorrido y de ahí lo que queda es rápido, o sea, se va a ir tan rápido como llevamos la primera mitad, ¿no? Así se va a ir la segunda mitad. Entonces, en esa parte, como que esa prisa, no esa prisa en el sentido de rápido, rápido, de vamos a hacerlo, sino ese gusto, esas prioridades para decir, vamos a poner ahora sí en la mesa lo que quiero, lo que no quiero, lo que necesito, porque ya solamente me interesa eso y voy a ir a traer eso, a vivir eso, a ser esa persona, lo da la conciencia de saber que ya no queda mucho tiempo. También creo que habrá personas que ese momento empezarán a pagar algún tipo, por decir pagar en sentido de consecuencia, algún tipo de exceso que hayan tenido, exceso de trabajo, exceso en lo que te decía un momento de no cultivar como cierto grupo social, o a lo mejor de no haber sido buen padre, buena madre, de no haberse acercado o perdonado a sus padres, de no haber trabajado lo suficiente, de no haber cuidado su salud, de haber abusado de alguna sustancia o algún mal hábito. Todo eso ya se empieza a presentar y habrá personas que a partir de ahí digan, ¿sabes qué? A partir de ahorita ya no vuelvo a fumar, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a Ajá, esto, ya no vuelvo a aquello, me voy a ajá, cuidar de la diabetes sí. ahora sí, o van a seguir O voy a como van, aprovechar a hacer todo lo que no he hecho, ¿sí? como Pero por debe ser ejemplo, en el buen sentido, ¿no? Como de vivir experiencias y hasta en que el queremos malo, cuando llegas a una edad, en el mar. cuando Bueno, llegas ahí a sí una ya edad no sé. en la que ya tienes más pasado que futuro, eso es Ujú. interesante. Cuando ya tienes más pasado que futuro, empiezas a ver la vida de otra manera. Te despiertas más temprano para que te rinda más el día, para hacer más cosas. Es Sí. interesante eso. Bueno, en el artículo, te voy a leer un párrafo porque se me hace muy curioso esto. Dice, no es un drama, no es una crisis. Es un vértigo repentino pero maduro. Carl Gustav Jung diría que ese instante es una frontera invisible. La vida sin previo aviso deja de pedirte que demuestres y empieza a preguntarte quién eres cuando ya no tienes nada que demostrar. Ujú. Es un cambio sutil pero decisivo, como girar el timón apenas unos grados para descubrir tiempo después que el barco entero tomó otra dirección. Comienza entonces lo que el psicólogo y psiquiatra suizo llama la tarde de la vida, un tiempo con significado propio, más profundo que la mañana, no un declive ni un camino, cuesta abajo hasta el final. Más bien, se trata de una metamorfosis que enriquece y es decisiva. ¿Qué te parece? Para las personas que tienen al momento la capacidad, y también voy a decirlo, es como un poco el privilegio de llegar al atardecer. Habrá gente que no se dé cuenta que está en el atardecer porque está demasiado estresada, porque tiene muchos problemas, porque está cuidando a los demás, porque su economía no se lo permite, por un montón de razones donde solamente está tratando de sobrevivir y no tiene tiempo de disfrutar. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ese atardecer es también parte de un privilegio, es decir, me estoy dando cuenta que estoy llegando a esta edad, que quiero disfrutar esto, como tú decías, quiero levantarme temprano y quiero hacer esto y hablarle a tal persona y solamente ocupar mi tiempo para cosas que tienen un sentido y un significado. El poder tomar esa decisión es parte, ¿no? De estar en ese lugar privilegiado donde se puede, no todos pueden vivir esa vida, no todos pueden llegar a ese lugar y no todos incluso pueden reflexionar en eso. Hay gente que está en otros lugares haciendo otras cosas y
la vida se le pasó y se murió, y gente que ni se dio cuenta que lleva para allá y literal les cayó la noche, ¿no? Ya no se dieron cuenta que era muy tarde para cambiar muchas cosas o que pudieron haber hecho algo más. Y creo O que ese es sea, uno de los... fíjate, estás hablando de un estilo de vida de gente que fue educada en el esfuerzo, en el trabajo, que le costó trabajo, Ujú, que le invirtió mucho a lo que hace para conseguir lo que hoy tiene. sí. Pero cuando tú te pasas la mitad de tu vida trabajando para construir tu futuro y no paras, sino sigues trabajando, ¿te vuelves esclavo de tu propio trabajo? Pregunto. No se puede soltar el rol, y creo que es también algo muy importante. En ese momento uno se cuestiona también los roles. O sea, qué tipo de papá, de amigo, de hermano, de primo, de jefe, de lo que fuera soy, y cómo, qué tan a gusto me siento con eso, qué debería de cambiar, qué debería de ajustarse, porque no tenemos niños de 5 años toda la vida, ¿no? Van creciendo, sus necesidades cambian, nosotros deberíamos ser otro tipo de padre, madre, hermano, hermano, tía, todos a nuestro alrededor van cambiando, ¿no? Por ejemplo, también hay hijos que no se dan cuenta que sus papás empiezan a enfermar, no los cuidan, les demandan lo mismo, y vemos que son personas ya de 70, 80 años que todavía van y le hacen cosas al hijo como si ese hijo fuera todavía un necesitado, un niño, ¿no? Que no se pudiera valer. No, es que le voy a dar, es que le voy a pagar, es que le voy a hacer, es que le voy a poner. Y ninguno de los dos está viviendo realmente su momento por eso, ¿no? Entonces, el darse cuenta, el poder estar allí, implica actualizar los roles, reflexionar primero sobre ellos, obviamente, actualizar los roles y ajustarse a lo que las personas están viviendo. Y eso ya es para mucha gente algo muy pesado, algo muy difícil, algo que no tiene sentido. ¿Para qué si siempre hemos vivido así? Si a la otra persona le gusta que yo sea así, y empiezan, ¿no? Con todo esto. Entonces, yo creo que las personas que no lo ven también están un poco como disociadas y al mismo tiempo rechazan los cambios porque quieren seguir en su rol porque les gusta, ¿no? Mamás que llegan a la casa de sus hijos, hijas y disponen y hacen como si fuera su casa, como si fuera la habitación de los hijos y llegar a mandar, ¿no? Como si los nietos fueran sus juguetes y empieza a decirle, córtale, ponle, dale, quítale. Eso es muy invasivo y aunque la gente no se dé cuenta que ya está excediendo ese rol, se aferra a ellos, ¿no? Igual jefes que hacen todo lo posible para que sigan siendo los jefes y empiezan a hacer, porque ya no rinden igual, ya no tienen las mismas ideas, ya no se dan cuenta, pero ellos se amarran, ¿no? A ese rol y tratan de seguir siendo esa persona que ya no son, en lugar de actualizarse. Dice también el artículo en referencia a, a Carl Gustav Jung, en la primera mitad de la vida, dice Jung, nos dedicamos a construir trabajo, pareja, familia, estatus, pertenencia. Es la etapa del ego, de levantar estructuras y de sostenerlas, hasta que Ujú. llega el momento en que ese edificio empieza a pesar. No porque esté mal hecho, sino porque deja de parecer suficiente. Se empieza a coser ese malestar silencioso en versión murmullo interno por el que te cuestionas todo desde quién eres hasta qué haces. ¿Quién soy más allá de mis roles? Madre, empleada, hija, hermana, vecina. El artículo está hecho para mujeres, ¿eh? La tarde de la vida debe tener un significado propio y no puede ser una mera ampliación de la mañana, decía Carl Gustav Jung. Quiero tomar esa parte en la que dijiste, el texto está hecho para mujeres. Porque es un artículo de una revista femenina que está hecha para mujeres que después de los 50 tienen este conflicto. Exacto. Ese tipo de cosas no las cuestionamos principalmente las mujeres o no las cuestionan, ¿no? Mientras uno compra una revista para distraerse, te llegan artículos de ese tipo o la publicidad en internet nos pone ese tipo de cosas y obviamente nos engancha porque nos está pasando. Claro. Pero creo que ese es el punto, la responsabilidad de nuevo de ser la persona que cuida, que ajusta, que acomoda, que reflexiona, que pone, que actualiza, es femenina. Y los hombres tienen como más derecho a quedarse aparentemente, ¿no? Bajo este discurso, a quedarse en un rol en donde siempre van a tener los privilegios, en donde no tienen que actualizarse, como te decía, y pueden apegarse al ego, ¿no? Creo que en cuestión de, lo hemos visto, el ego de las personas que son muy machistas o que son muy alineadas con el patriarcado, ese tipo de personas es muy sensible.
les ofende que ya no les digan que es el mejor, el más guapo, el más exitoso, el más rico, el más... La gente muchas veces se aferra no solamente a su rol, sino a su ego. Y quieren seguir siendo esa persona que fueron siempre y que la gente les alabe de la misma forma, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ese jefe que se aferra a su rol, tuvo razón a lo mejor hace 20 años, pero hoy cuando organiza las cosas ya no son así. No maestros, ¿no? Me viene a la mente maestros que hace 20 años daban su clase y levantaban el borrador al alumno y le decían, eres un flojo. Y lo quieren seguir haciendo hoy. Yo me agachaba y le pegaban al de junto. Ah, mira, más rápido, pero el punto es, lo quieren seguir haciendo hoy sin entender que así no se trata a los niños. Y son los que a veces no se dan cuenta que hoy ya no se le habla hacia los niños, ya no se le habla hacia las mujeres y ya no se expresa de esa forma de las demás personas. Pero ¿qué Son sucede los, cuando fuiste educado en eso? ese es el punto, para eso es el atardecer, para eso es esta reflexión, para eso es ponerse a Ajá. ver qué es de lo que soy se sigue ajustando a la realidad que vivo. Y no, la realidad es como yo la digo, como yo la vivo. No, hay una realidad afuera, hay otras opiniones, hay cambios sociales, hay un montón de cosas. ¿Y cuál es mi rol en todo eso? No que la realidad tiene que ser lo que yo digo porque yo la veo y así me funciona hace 20 años, ¿no? Incluso se suben más a su ego y pueden decir, esto siempre se ha hecho así, tú porque eres un joven y no sabes y no tienes idea y te falta experiencia, estás muy verde, y empiezan a utilizar, en vez de toda esa experiencia y sabiduría como algo positivo que siempre se ajusta a aprender y actualizarse, lo utilizan como ya un dogma. Esto siempre ha sido así y no se te ocurre cuestionarlo. Y se van quedando frustrados también dentro de su propia realidad porque ya nadie les da el respeto que les daba, se sienten fuera de lugar, comienzan a enojarse, después obviamente a deprimirse, a ser rechazados. O sea, las personas ya no quieren tener contacto con ellas porque obviamente se quedaron ensimismados en un momento que no debió de ser, ¿no? Entonces no nada más es un tema de, ay, hoy me voy a sentar en la primavera a tomar un café y a pensar qué quiero hacer de mi vida o por qué está no, es realmente algo que nos toca desde lo social, lo económico, desde el rol, desde el trabajo, o sea, pasa por todos los ámbitos de nuestra vida y deberíamos de ponernos a pensar como perder los 40, 45, que de hecho pasa, porque el cuerpo empieza a avisar, ella no soy igual, ella me duele por aquí, ey, si sigues comiendo así, mira que ya me da el ardor, mira que me duele acá. Socialmente también nos empiezan a avisar que las cosas están cambiando. Entonces es prestar atención al entorno, conectarse con la información que nos está llegando y literal actualizarse, o sea, qué debería ser mejor, qué debería dejar de hacer, qué caminos debería de tomar, qué tengo ganas de hacer. Y entonces la vida se empieza a poner interesante en vez de volverse ese dogma rígido, ¿no? Siempre lo he hecho así y siempre lo voy a seguir siendo así. Hay gente que dice, pues así soy y qué. No, no va por esos lugares, ¿no? Porque al final le genera sufrimiento a la persona. Ajá, pero esto lo experimenta eh, más la mujer que el hombre. Yo diría que más o menos siempre experimenta distinto, porque el impacto y el peso en el cuerpo de las mujeres es más grande, porque incluso se empieza a hablar como, ah, bueno, es una mujer que ya no es fértil, ¿no? Ya va a entrar en la menopausia y entonces ya nada más tiene que hacer esto, aquello y el otro, ya no es tan atractiva, ya le empieza a colgar aquí y allá, y que la arruga, y que la cana, Sí, y esas señoras que empieza. se van al gimnasio para intentar tener un cuerpo de 25 años cuando ya tienen 50 y algo, ¿no? Claro, y algunas estarán muy guapas y todo, pero lo normal es que todo el mundo vamos a envejecer, ¿no? Entonces, una mujer con 50 años que quiere, hablábamos la vez pasada, ¿no? De tener como de nuevo algo en su vida y busca un joven, tiene mucho más chances el hombre de encontrar una mujer joven que la mujer de encontrar a un hombre joven. ¿Por qué? Porque el hombre nada más necesita volver a montarse en su ego, ¿no? Volver a sacar el dinero. Por eso empezamos a ver de los sugar daddies, por eso empezó el OnlyFans, que el OnlyFans en un estudio, la gran mayoría son hombres a partir de 50, precisamente, blancos, de cierta posición social, que pueden y que quieren pagar por ese tipo de contenido. Ah, o sea, los que ven el OnlyFans. Sí,
Los Ah, clientes hicieron un estudio, ¿quiénes los son los que clientes, eso exactamente, los pagan clientes. en OnlyFans? O sea, ¿a quién se le está realmente cubriendo esa demanda? Y resulta que fueron hombres blancos, privilegiados, de cierto estatus social, e incluso de cierto tipo de nivel académico, los que están dispuestos a pagar por ese contenido. Mm, Entonces uno empezó a preguntarse, bueno, ¿por qué ellos? Porque pueden, porque quieres en un momento volver a encontrar y conectar con eso, se montan en su ego, empiezan con el OnlyFans, luego se vuelven sugar babies, sugar daddies, que se buscan una mujer joven a la cual le pagan, pero la compran por el contacto, por la exclusividad o lo que fuera, y ellos se vuelven a sentir realizados. Ahora, los que no, Jesús Manuel, que nada más tienen 50 pesos en la bolsa, hay lugares donde pueden y pueden pagar por el contacto con una mujer con 50 pesos. Realmente no es un tema de precios, porque hay precio muy barato y precio muy caro. La explotación a lo mejor es la misma, pero ellos tienen acceso a todos los, o sea, todos los precios, todos los niveles socioeconómicos. La realidad la viven todas las mujeres, la explotada por 50 pesos o la explotada por 50,000 pesos, es la misma al final. Pero el punto es, cualquiera puede montarse en su ego y sentirse, ¿no? En ese momento como a un joven, a un atractivo y tratar de jugar este rol, ¿no? Entonces es muy importante que se den cuenta, que reflexionen y en cambio creo que las mujeres, más que quién le da más, yo creo que las mujeres empiezan a tener conflictos con su cuerpo, claro, porque cambia todo claro, también, ¿no? claro. El psicólogo Eric Erickson Ujú, habla también de este mismo tema. Y para él, en la adultez se juega una partida cuando juegas volados, ¿no? ujú, Águila o sol, entre la integridad y la desesperación. La primera llega al aceptar la vida vivida en su totalidad, mientras que la segunda es esa extraña sensación de traición a algo esencial que no acabas de comprender ni de localizar. De lo que se trata, pues, dice Erickson, es de alcanzar la serenidad que aparece cuando por fin dejamos de pedirnos ser perfectas. Perfectas ujú, porque, insisto, el artículo está hecho para mujeres y empezamos a ser verdaderas. ujú, Abrazar la integridad y despedir la desesperación. El edadismo se empeña en negar que la realización personal no pertenece a la juventud, sino al diálogo con uno mismo que aprendemos a tener más tarde. Lo que necesitaríamos hoy es empezar a dejar de decirnos que llegamos tarde a nosotras mismas, porque en realidad llegamos cuando estamos preparadas. Y por lo tanto, dice Erickson, vale la pena hacerse preguntas que den perspectiva. Por ejemplo, ujú. ¿alguna vez te has cuestionado si hay alguna parte de ti que no has vivido y que has ido ocultando porque no era el momento? Si la segunda parte de tu vida fuera una oportunidad creativa, ¿qué harías? ¿Qué estoy viviendo que pueda dejar ir para quedarme más ligera? ¿Hay algún deseo de juventud que merezca ser rescatado y no archivado? No vayamos a negar la edad, pero quizá sí convendría dejar de temerla, entender que el tiempo no es un enemigo, sino un maestro exigente que nos invita a afinar, elegir y profundizar. Y ahí me surgió esto de cuando se convoca a clases de baile. Ujú, No tienes idea, yo renté una vez hace tiempo el espacio para una maestra que daba tango. ujú, Ella es joven, y las personas que venían, todas eran de 50 para arriba. O sea, gente que se quedó en su etapa de juventud con la idea de que algún día voy a bailar tango. Y un ujú, día se animó y se inscribió en una escuela donde todos son adultos. ujú, Lo normal es que la salsa la bailen los jóvenes, pero ya una persona mayor no, por los movimientos, ¿no? Porque tu columna, tu cadera, en fin, todo esto. O sea, gente que se inscribe en la Casa de la Cultura, gente de mi edad, que ujú, siempre quiso cantar y no se animó y se inscribió a una clase de canto. ujú. ¿Qué te parece eso? Me parece que de eso al final se trata la vida, de seguir conectados con nuestro deseo, de que esas cosas que siempre están latentes, que las estamos escuchando, que las estamos sintiendo como, hey, ya debería yo dejar de hacer esto y concentrarme en lo otro porque es importante. Esas cosas
se sienten, se van incluso, en algún momento siento cada vez más fuertes, ¿no? Esos pensamientos de ya no quiero estar aquí, ya no quiero hacer tal cosa, esto ya no me llena, esto ya no me hace feliz, se me antoja, quisiera. Ese tipo de cosas hay que escucharlas, te decía muy bien. Y si una persona a sus 50 dice, pues yo quiero bailar tango porque me gusta cómo se ve y me gustaría, pero pues no O sé, pero puedo siempre lo aprender. quise hacer y me dio pena y no me animé y Mm, no tenía yo con quién y hoy pues voy a ver a quién encuentro ahí. exacto. Y al final encuentran mucho más de lo que esperaban. Encuentran un momento no nada más la conexión con ese deseo, con esa ilusión, sino también empiezan a encontrar gente motivada para hacer otras cosas. Motivada para hablar de otros temas, para conectarse, para soltar hábitos, y empieza a ver como que esa buena conexión en donde el grupo de tango comienza a reunirse los jueves para tomar algo y luego se vuelve interesante, platican, van a museos, alguna vez hacen un viaje juntos y empieza así a hacerse como que de ese pequeño deseo se empiezan a cumplir más deseos. Y la persona se va sintiendo más a gusto, no solo porque bailó tango, sino porque se atrevió a romper un límite, se atrevió a romper un momento algo que estaba guardado en el cajón y que dijo, esto nunca lo voy a hacer, no, cómo no, sí lo voy a hacer. Y lo sacó, lo desempolvó y se atrevió, ¿no? Porque es muy fácil, Jesús Manuel, quedarnos en la monotonía, quedarnos en lo seguro, aunque sea aburrido, aunque sea monótono, aunque sea repetitivo, al final eso nos da cierta sensación de seguridad, pero de incomodidad. Y no estamos hechos como para quedarnos sentados diciendo, ah, qué bueno que debajo de este árbol siempre hay frutos, nunca me da frío y tengo comida. No, o sea, nos gusta salir y explorar y mover y sentir, ¿no? Esa conexión con algo más que un árbol, una persona, un hábito, un trabajo, una familia. Necesitamos más. Y la gente que no se va moviendo hacia sus deseos va muriendo. Y hay gente que muere, pero tiene 30 años muerta en vida, ¿no? Y ya le dio igual el día que se murió, cómo se murió y lo que hizo el día antes. Ujú. Entonces, parece trivial, pero es un tema que se vuelve, a lo mejor los que tienen 20 dicen, ay, sí, sí, cómo no. Pero los que empiezan a tener ya los 40, los 45, los que ya tienen los 50, sabrán que esto comienza a ponerse serio. Empiezan a hacer Sí, preguntas que como mosquito repiten, ¿no? sí, sí. Hay un párrafo a manera de conclusión, no es más largo, pero dice así, el edadismo se empeña en que el valor vital declina a partir de la madurez porque se sostiene en medidores efímeros y sin sentido vital. La estética, la apariencia, la velocidad, la productividad o la novedad no guían ni aportan valor. Son indicadores superficiales que no alcanzan lo esencial. Y mientras el psicoanalista suizo Jung y otros pensadores como Erickson se empeñan en dar otro punto de vista, no es hasta que llega esa década mágica que nos damos cuenta de ello, que sí, que se puede vivir con sentido y más liviana. O sea, ¿en qué radica el asunto de cómo ser más feliz la segunda mitad de tu vida? En ser más ligera, en viajar más ligera. Bueno, ligera, ligero, porque aquí pues ya es para los dos, pero como el artículo está en una revista femenina, pues todo está en femenino, pero este, ¿qué es? ¿Cuál es la receta? Em, Finalmente algo que no puedo decir. El punto es, ¿Perdón? es que implicaba como un poco decirlo en el sentido mexicano, Pues dilo, pues que no se haga total. uno tonto, ¿no? En el sentido de que no se puede no escuchar lo que queremos. O sea, siempre está allí. De hecho, la energía que se necesita para oprimir que esa persona quiere ir a tango y dice eso es ridículo, a nadie le importa. Y, ¿por qué no puedo pensar en eso? Mejor debería ponerme a limpiar la casa o trabajar más. Esa energía que se necesita para aplastar los deseos consume mucho. Entonces, las personas que lo van a querer negar, al final les va a ir peor en ese sentido. Y las personas que lo comienzan a aceptar, es como si el tiempo les devolviera algo, se sienten más vigorosas, más contentas, comienzan lo que te decía, ¿no? Con algo bello como tango, pero luego acaba en viajes, en cenas, en conexiones, en pláticas. Hay gente que encuentra más buscando solo una pequeña cosa, ¿no? Entonces, el hecho de cómo conectar todo eso, cómo encontrarlo, creo que está en cada uno, está en uno mismo
Y sí diría como que esta parte es muy importante, ¿no? Comenzamos como hablando del amor, del otro, de conectar con el otro, de estar allí. Nuestro cuerpo no está hecho para estar solo, no está hecho para esa desconexión social, no está hecho para pasar tanto tiempo en una pantalla, ya sea trabajando o divirtiéndose o perdiendo el tiempo. Está hecho para estar con otros y para funcionar gracias y por estar con otros. Entonces, lo más importante que podemos hacer es quién está a mi lado y qué me da esa persona. Porque incluso cuando nuestro cuerpo, tiene mucho que ver con el sistema nervioso, al final uno va creciendo y lo va entendiendo. Nuestro cuerpo tiene que sentirse seguro para después poder alcanzar cierto bienestar, dormir bien, tener buena digestión, no enfermar, tener buen humor y sentirnos seguros y conectados es gracias a otra persona, es gracias a el encuentro con otro, ya sea a lo mejor rápido una llamada o un cafecito o en la noche antes de dormir, cenar con la familia, ese tipo de cosas son importantes, son necesarias, porque sin eso literal, solamente el envejecimiento se convierte, esa mitad de la vida se convierte en, en como una noche muy oscura hasta que finalmente se apaga la luz. En cambio, el sentirnos conectados con otros, el amar a los otros, el que los otros nos amen, también nos ayuda a corregularnos. Cuando estamos mal y le marcamos a una persona, le decimos, espérame, es que soy muy ansiosa, esto me puso muy mal, esto me enojó mucho. La otra persona dice, no, mira, respira, tranquila, oh, no, a ver, cuéntame. Y te escucha todo, 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 todo. En ese momento nos está dando algo que nos permite vivir y vivir mejor. Si no, las personas que en un momento tienen, lo podemos ver también según las estadísticas, que comienzan a sentirse solas, que se aíslan, que no piden ayuda, al final muchas terminan medicadas y lo único que van haciendo es subiendo la medicación de cualquier enfermedad, no solamente una enfermedad como ansiedad o ataques de pánico o paranoia, alguna cosa que empiece a desarrollarse, sino el punto de también su cuerpo empieza a enfermar, empieza a tener consecuencias, ¿no? De todo ese estrés que está llevando. Hay gente que tendrá diabetes o empezar a tener problemas del corazón o que le duele aquí o allá o la espalda, migrañas, en fin, el cuerpo lo manifiesta de diferentes formas. Entonces, la mejor forma de seguir esa mitad de la vida siempre es con y gracias a estar con otros. Hay que escoger muy bien quiénes son esos otros, porque en eso radica nuestra salud, unos cuantos años de nuestra vida y radica también la posibilidad de vivir una vida plena, al final, lo más plena posible, ¿no? Lo más saludable, lo más conectada y feliz que se pueda. Ujú. O sea, la segunda mitad de la vida no es el ocaso, o no debe ser vista como el ocaso. No, nunca debe ser vista como el ocaso, porque incluso el cuerpo puede envejecer muy bien. Hay personas que supieron envejecer y hoy tienen 80, 85 y tienen sin problema. O sea, pueden llevar toda su vida tranquila, se bañan, visten, son autónomos, algunos solo trabajan como por hobby o hacen algunas cosas y tienen esa fuerza física, esa salud, esa lucidez mental con más de 80 años. Hay gente que maneja a todas esas edades, o Sí. sea, hay gente de 90 años que todavía, bueno, yo personalmente me encuentro y todavía me pregunta, oye, ¿y qué hiciste hoy? Oye, ya se te pasó la gripa, oye, de 90 años que se acuerdan esos detalles, ¿no? Y hay Ujú. gente de 30 hoy que se le olvida que tenía algo importante y o dónde está el hijo o que tenía que mandar un email. O sea, realmente eso al final es oro. Las personas con las que conectamos, los trabajos en donde estamos, el- lo que recibimos de los demás o no, determina nuestra mitad de la vida, ¿no? Porque también es, si yo escucho a una persona y he pasado mucho tiempo en vida con una persona que solamente me critica, ya sea mi jefe, mi pareja, mis hijos, me da igual, al final esa crítica también se vuelve interna. Y empiezo a criticarme como me han criticado los demás y no puedo sentirme a gusto ni siquiera después de haber dejado ese trabajo o esa pareja o lo que fuera, ¿no? Entonces, la salud siempre está en el cómo nos relacionamos con los demás y lo que hacemos por relacionarnos bien, ¿no? Por eso no se tiene que aceptar como, pues ya es el atardecer y lo que sigue es la noche y ya no se puede hacer nada, ¿no? Como esa resignación de, pues ya, es tu cruz, así ya pasó, ¿qué vas a cambiar? Es La la gente cruz se va que a te reír de tocó ti. cargar. ¿Cómo me acuerdo de esa frase, caray? Es impresionante, ¿verdad? Eso. Sí, porque era la única solución que encontraban las generaciones anteriores, como para decir, pues ya me casé, ya viví toda mi vida con esa persona, ya se llevó mi vida, ya le di 60 años. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Que me divorcie con 80? Me río.
O sea, pero en realidad debería de seguir siendo una opción si la persona lo siente, si lo quiere. Mínimo 2, 3 años de su vida. De hecho, muchas personas que son conscientes de esto se atreven a hacer grandes cambios de su vida y si hacen un viaje, algunos a algún lado, y en ese viaje en un momento pueden ser que fallezcan, pero mínimo tuvieron un momento donde fueron ellas mismas y lograron lo que querían, ¿no? Mínimo un año, un mes, 2 días, lo vivieron plenamente. Entonces, no hay que olvidar, a veces la depresión es muy dura, a veces la crítica, a veces los problemas, las preocupaciones, pero no hay que olvidar que venimos para vivir, no para resignarnos a vivir mal, ¿no? Caray, hombre. Si esto lo pensáramos en cuando somos adolescentes, ¿tendríamos una segunda mitad de la vida mejor? De hecho, sí, sí, hay muchos adolescentes que, por ejemplo, han tenido historias traumáticas y dicen, yo no quiero terminar con esa persona. O sea, ningún adolescente lo aprende Ajá, viendo una película bonita o bajo un discurso en una cena familiar. Normalmente los adolescentes, si lo aprendieron, fue por una historia muy fuerte, algo trágico, donde dicen, yo no quiero ser esa persona, ese es el tipo de vida que yo quiero vivir. A lo mejor porque su papá fue de tal forma, vivió así, murió así, ellos dicen, no, 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 espérate, no, yo no, voy a hacer lo opuesto, ¿no? Personas que a lo mejor tuvieron un muy mal padre, de adolescentes incluso deciden ser un mejor padre, y cuando tienen 30 años son buenos padres y al final viven una vida muy diferente a la que sus propios papás les dieron, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay lugares o reflexiones a los que se llega gracias a un mal momento, gracias a un trauma, porque se toma el aprendizaje de eso, no por el trauma en sí, sino por lo que la persona pudo reflexionar y gracias a eso decidió cambiar, ¿no? ujú, Desafortunadamente no viene gratis ni bonito. claro, claro, Sí, claro, claro. Ah, bueno, pues fíjate que estas reflexiones nos van llevando a conclusiones muy interesantes, ¿no? Sobre la madurez, el envejecimiento, ¿no? Que de alguna forma los últimos temas los hemos estado dedicando a esa parte ya de cercana a la segunda etapa de la vida, ¿no? Aunque algunos le llaman tercera edad, pero sí. hay una experta en estos temas, Pearl Dijkstra, que dice que el conflicto generacional no existe. Es falso que los mayores voten en función de su edad. Es la eminencia mundial en el tema relacionado con la vejez y dice que los europeos no están preparados para ser una sociedad longeva. Es preocupante, dice la socióloga canadiense, los ancianos están llamados a ser la nueva fuerza económica. O sea, que después de cumplir determinada edad, Ujú. cuando se supone que ya estás jubilado, que ya no puedes hacer muchas cosas, ahora resulta que te va a tocar ser la fuerza económica. Y la idea parte de que la vejez, dice, es una carga insoportable y esta no es una idea que no es nueva ni algo propio de nuestro tiempo. El político romano Marco Tulio Cicerón se refirió a ella en el año 44 antes de Cristo. Escribió el que está considerado como el primer tratado de la historia occidental sobre la vejez. Se llama De Senectute. Y Ujú. Cicerón describió a través de la figura de Catón las 4 razones por las que hacerse viejo parece algo miserable. La Wow. primera, porque apartaría de administrar los negocios. La segunda, porque haría más débil el cuerpo. La tercera, porque privaría de casi todos los placeres. Y la cuarta, porque estaría no lejos de la muerte. Pero que Uy, la vejez se nos aparezca como algo doloroso e insalvable, básicamente porque nos recuerda que está al final de nuestros días, no significa que lo sea. A sus 62 años, Cicerón concluyó en realidad que la vejez es honorable si ella misma se defiende, si mantiene su derecho, si no es dependiente de nadie y si gobierna a los suyos hasta el último aliento. ¿Qué te parece, caray? me parece realmente cierto porque de hecho se ha notado últimamente, ¿no? Bueno, menos aquí en Suiza extendieron un año la edad para Las jubilarse. Las para mujeres se jubilarse. podían jubilar a los Ajá. 64, hoy las obligan a jubilarse a los 65 por la falta de mano de obra.
Incluso hay todavía doctores, especialistas y gente que ha estudiado, que para ser ese tipo de profesionista hay que estudiar 15 a 20 años y no encuentran quién se quede atendiendo sus pacientes o sus clientes y tienen que trabajar hasta los 70, 75 años, casi casi entrenando a un aprendiz o dejando por seguro a alguien, porque la escasez de ese tipo de conocimiento, de ese tipo de dedicación está pasando. Ahora, si hay muchos jóvenes que hoy se están dedicando solo a la tecnología, que todos quieren ser youtubers y otros quieren ser influencers, también en algún momento las profesiones o los oficios incluso que en un momento van a ser también muy demandados, el hecho de que alguien te pueda destapar una cañería, te pueda armar un mueble, te pueda pintar una casa, se puede volver incluso más costoso porque hay menos personas que lo hacen, ¿no? Todos quieren quedarse dentro de la tecnología o de cosas cómodas, o aparentemente muchos estudian, que creo que es algo que ha pasado en Puebla. En Puebla se abrieron en un momento muchísimas universidades y muchos jóvenes iban y estudiaban y ahora se están cerrando universidades porque los jóvenes ya no están yendo a estudiar a Puebla porque ya no existe tanto ese deseo por el título universitario, sino por la producción, por dinero. Prefieren vender elotes en calles concurridas que les deja dinero, barbacoa, tacos, conchas, lo que fuera que en un momento se vuelve moda y negocio, que dedicarse a algo que tiene un futuro en cuanto a un futuro constante, un futuro seguro sobre el que pueden construir algo y no nada más la venta de algo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas van a faltar y creo que la presión va a ser para los que tenemos hoy 40, cuando lleguemos a esas edades y los que son ahora más jóvenes, que están pegados al iPad, que todo lo hacen a través de TikTok, lleguen a ser los profesionistas que se necesita que se estén en esos lugares, probablemente, y deseo que no sea así, probablemente les esté faltando ciertas características para trabajar tan bien como las generaciones anteriores. De hecho, es la primera vez en la que hay una diferencia generacional, en donde la generación joven es más tonta y menos preparada que la generación vieja, ¿no? Entonces, eso va a llevarnos también a un precio, así que también es otra cosa que los que tenemos hoy entre 40 y 50 tenemos que pensar, que el peso de llevar a las nuevas generaciones con todos los problemas de salud mental, con toda la intervención de la inteligencia artificial y demás adicciones que también generan las redes sociales. Digo, no por nada Zuckerberg fue llevado hace poco y fue acusado por negligencia, por desarrollar un algoritmo que sabía que iba a volver adictos a los usuarios y que conscientemente lo siguió utilizando para mejorar sus ventas, ¿no? Entonces, este Sí. no es un tema banal, no es como, ay, es que los niños tienen que crecer con la tecnología. Es que hoy tenemos que tratar de que los niños no se vuelvan adictos con la tecnología y muy pocos lo están logrando. Entonces, la salud mental de estas nuevas generaciones, si nosotros lo estamos pasando de repente mal, yo deseo que antes de que lleguen a nuestra edad, 40 y tantos, 50 y tantos, estas nuevas generaciones tengan ciertas herramientas ya que les permitan, ¿no? Mantener y de verdad desarrollar cierta seguridad y mantener su salud mental, ¿no? Creo que eso va a ser lo difícil después. Entonces, si a nosotros que nos está costando trabajo, si a los de 60, 70, que no crecieron con toda esa tecnología, les está costando trabajo cerrar esos ciclos y a lo mejor necesitan ayudas, lecturas, compran libros, van a congresos, buscan recursos, ¿cómo les va a costar trabajo a los más jóvenes cuando lleguen a esa edad? ¿Cómo será el mundo en 40, 50 años para ellos, no? Híjole, caray. No, ya echaste muchas preguntas ahorita que ya no me van a dejar Perdón. dormir. Perdón, era lo mejor al final. Eso era para el final, ¿no? Pues es el final. Pero bueno, ¿qué más? Última reflexión. Pues que nos agarre confesado, no, no es cierto. Que lo vivamos como una etapa natural, o sea, no hay nada malo en sentir lo que se sientan a partir de los 40, 50, 70, 80, no hay que avergonzarse porque muchas personas toman estas etapas de crisis, de cambio o de confusión con vergüenza, se demandan más, piensan que están fracasando, cuando es Sí, parte de un ciclo vital, ¿no? claro. O debe ser visto así, ¿no? Sí, es Quizá, normal. fíjate que el primer punto sea esta parte de que te clasifican ya, ¿no? A determinada edad, el INAPAM, tercera edad,
medicinas, todo te van clasificando ya hacia tú ya vas de salida, ¿no? Ujú. Una de las cosas que yo he notado que tienen, digo, últimamente convivo mucho con personas mayores, y cuando digo mayores hablo de 80 para arriba, este, noto que No es real nada, hombre, por favor. no, no es nada. Noto que de verdad la sensación que tienen de que no son respetados es muy grande, de que no son tomados en serio, de que son muchas veces tomados por quejosos, por anticuados, como que algo de la dignidad y del estatus social que habían tenido muchos años se va perdiendo cuando comienzan a ver los mayores, ¿no? Ya no los toman en serio. Mucha gente que hasta los toma de locos y no es que los humille, pero tampoco les da cierto respeto, ¿no? Sí. Entonces, sí hay un tema ahí que tenemos con la vejez y cómo lo tratamos, ¿no? Mm. Sí, Bueno, pues vivamos la segunda parte de nuestra vida, como lo dijo Cicerón. Y ¿cómo? hay otros autores que hablan de estos temas del envejecimiento sostenible. Lo Ujú, que hoy son los jóvenes serán los viejos de mañana. Las poblaciones se van haciendo viejas, sobre todo en algunos países en Europa. Tú lo debes ver ahí ujú, muy en vivo. En México quizá todavía no nos damos cuenta de esto, pero de alguna manera eh, hay un enfoque, ¿no? Elon ujú, Musk, que seguramente lo has oído, dice, dar ayudas por hijos no suele funcionar. El problema demográfico no se soluciona con más teniendo un montón de niños. O ujú. sea, si hay muchos Elon Musk, pueden dar mucho dinero, pero no se No, soluciona con eso. no, En fin, bueno, tampoco. pues nos vamos, compañera. Así es, Nos vemos la próxima semana. así Este, será. si otra cosa no sucede, primero Dios, por aquí andaremos. Así es. Muchas gracias, Jesús Manuel, y buena Gracias a tu semana. compadre. Buen día. Dios.